ustedes, agradecemos su presencia en la conferencia magistral que tendremos en honor de escuchar de parte del licenciado Óscar Rosado Jiménez, presidente nacional de la CONDUCEF, en el marco del primer Congreso Internacional de Alfabetización Financiera, organizado por el Centro de Investigación en Alfabetización Financiera de la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz. Agradecemos la presencia del rector de nuestra universidad, el padre Francisco Javier Arroyo Alonso. También de los representantes. También agradecemos la presencia de los representantes de líderes del sector financiero, presidentes de organismos y cámaras empresariales, funcionarios de Banjico, así como de directores de división y jefes de área de nuestra institución. Según la OCDE, la alfabetización financiera se define como la combinación de la concientización, conocimientos, actitudes y conductas necesarias para decidir con solidez en las finanzas personales y así mejorar el bienestar económico a nivel individual. La conferencia magistral titulada El buen manejo de las finanzas personales es una parte fundamental de tu proyecto de vida, la cual esta mañana escucharemos de voz del presidente nacional de la CONDUCEF. Esta suma de forma importante en este espacio que busca generar un entorno de aprendizaje, diálogo y colaboración alrededor del tema de la alfabetización financiera. A continuación, cedo la palabra a la doctora Elena Moreno García, directora del Centro de Investigación en Alfabetización Financiera, quien presentará a nuestro conferencista magistral. Adelante. Buenos días a todos. Pues tengo el honor de presentar al licenciado Óscar Rosado Jiménez, presidente nacional de CONDUCEF, a quien le agradezco que haya atendido nuestra invitación para ser el conferencista magistral de nuestro primer Congreso Internacional en la Alfabetización Financiera. Y voy a dar lectura de su semblanza curricular. Óscar Rosado Jiménez es licenciado en Administración por la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF. Ha trabajado en la iniciativa privada y en los 3 niveles de gobierno del país como funcionario bancario, tesorero municipal del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, secretario del Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco, tesorero del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y director de Administración y Finanzas de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Cuenta con conocimientos en finanzas públicas y en la conducción de la política interna municipal. Durante su gestión de 6 años como tesorero del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, modernizó el esquema de la recaudación local más importante de la República Mexicana, facilitando al contribuyente el pago de sus impuestos a través de Internet, ventanilla bancaria y tiendas de autoservicio, creando un nuevo concepto de oficinas de atención de la tesorería denominadas centros de servicio, ubicados dentro de tiendas de autoservicio y centros comerciales. Como director de Administración y Finanzas de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, saneó las finanzas de la entidad, creó la reserva técnica de la misma y quintuplicó su patrimonio. Pues no podríamos dejar en mejores manos que en una institución que ha tenido la visión de sumar a los esfuerzos de educación financiera en México esta conferencia magistral que va a ser presentada por su presidente y que se titula El buen manejo de las finanzas personales es una parte fundamental de tu proyecto de vida. Licenciado Óscar Rosado Jiménez, gracias y bienvenido. Adelante.
Sí. Muy buenos días a todas, a todos. Les agradezco al señor rector, a los representantes del sector empresarial que nos hayan recibido y en especial a la maestra Elena, a la doctora Elena y por supuesto a todas y cada uno de ustedes. Miren, ¿quiénes de los que están aquí ha escuchado hablar de la Conducef? Que levante la mano. No, son muy pocos. Voy a empezar nada más para contarles. La Conducef es una de las 4 comisiones que tiene la Secretaría de Hacienda que se encargan de regular el sistema financiero en México. ¿Sí? Entonces, existe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que regula los bancos y las casas de bolsa, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aseguradoras y afianzadoras, la CONSAR, que es la Comisión Nacional para el Retiro, que regula las administradoras de fondos para el retiro, AFORES. ¿Sí saben lo que son las AFORES? Que levanten la mano, ¿quién sabe lo que es las AFORES? ¿Qué cosa es una AFORE? A ver, que me la cuenten. Bueno, tengo entendido que la AFORE es una manera de, cuando te vas a retirar, como el dinero que vas manejando durante los tiempos de trabajo es lo que guardas, almacenas para tu retiro. Sí, es una institución que va recibiendo la que entrega tu patrón y tu parte para el retiro. Ese es una AFORE. Entonces, la Conducef nació hace 25 años para asesorar, orientar a los usuarios, a la clientela de los bancos, las aseguradoras, AFORES y demás. ¿Por qué nacemos? Nacemos porque no existía una institución que asesorara, protegiera y defendiera a los usuarios con una relación que los abogados llaman que es asimétrica. ¿Qué cosa es una relación asimétrica? Pues una relación donde el usuario pues es un ciudadano de a pie, una ciudadana de a pie, y la institución es grande y todopoderosa, ¿no? Es una relación muy asimétrica. Entonces, para eso nace la Conducef, pero con el paso de los años, vamos ya aterrizando al tema que nos toca hoy. Con el paso de los años, lo que sucedió es que la Conducef, además de hacer esta tarea, que es la más importante, la fundamental, y recalco, es por la que nacimos y de la que todos los días atendemos a miles de personas. Nosotros atendemos 220,000 personas a lo largo del año, en 35 oficinas. Una de ellas está aquí en el puerto de Veracruz. Bueno, además de eso, empezamos a abordar desde hace unos años el tema de la educación financiera o la alfabetización financiera. O se los digo ya directamente, el manejo de tu lana, de tu dinero. Este es un tema relativamente nuevo que desafortunadamente no se toca y se habla en las casas. En muchas casas no se habla del manejo del dinero. Son como temas prohibidos, temas tabúes. Y además, en los últimos años se empezó por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, empezó una recomendación a sus Estados miembros en el sentido de que era importante enseñar a la población educación financiera. Enseñar a la población a manejar o gestionar su dinero. Eso podría ser, y si hay evidencia estadística, puede ser y genera una mejor calidad de vida en las personas. Eso es lo importante. No es porque queramos que todo el mundo tenga cuentas en los bancos, ni porque andemos promoviendo seguros. No. Es porque queremos, y esa es la recomendación, las políticas públicas así lo señalan, hay evidencia suficiente que demuestra que aquellos que manejan mejor su poco dinero les va mejor en la vida. No le demos tanta vuelta. Y ustedes, no levanten la mano por favor, conocen en su entorno parientes, papás, mamás, tías o tíos que son un desastre con el manejo de su dinero.
Sí, temas y desastres naturales que puedan haber. Eso hace que las personas vayan tomando conciencia de que en caso de una emergencia deben de tener algún tipo de mecanismo de reserva o de resguardo. Esto ha generado lo que nos obliga a darnos cuenta que el momento para ahorrar, para apartar, para reservar era ayer. Tener bienes sin asegurar es un gran error y todos y todas y todos podemos enfermar, sufrir un accidente o perder nuestros bienes. El tema de la alfabetización financiera es un tema relativamente nuevo, que se empezó a medir hace poco. Hay una frase en ciencias, en el método científico que dice, lo que no se mide, no existe. Mientras no se mida algo es teoría, leyenda urbana, mito urbano, fábula o cuento. Puede ser literatura, pero no puede ser un hecho real. Entonces, en el año 2023 se levantó la primera encuesta nacional de salud financiera. ¿Por qué de salud financiera? Porque un individuo es como ese tripié que está ahí. Esta es una persona y estos son ustedes. Esto es la salud física, esto es la salud mental y esto es la salud financiera. ¿Qué pasa si esta patita de la salud física se deteriora y entran en un proceso de enfermedad? Esta cámara puede caer. Y al afectarse la salud física, se va a deteriorar su salud mental. Van a entrar en estado de angustia, ansiedad, depresión, etc. Ustedes o la enfermedad de un ser querido, puede que ustedes estén sanos, pero la salud física de su mamá se deterioró. Y la salud financiera es igual. Si ustedes se enredan, se endeudan, se sobreendeudan, la salud financiera se va a deteriorar, van a empezar a padecer estrés financiero y va a haber afectado las otras tres partes de ese tripié. Nosotros somos ese tripié. La posibilidad de una vida plena radica en que esas tres partes se mantengan estables. No basta hacer ejercicio y llevar alimentación sana. No basta tener actividades recreativas, deportivas para tener una buena salud mental. Hay que tener una buena salud financiera. Hay que hacer las tres cosas. Es un asunto del que no se hablaba, no se habla, y lo importante de estos eventos es traer el tema y ponerlo sobre la mesa. Como dicen las parejas, la frase tan temida, tenemos que hablar. ¿La han escuchado? Pues así, tenemos que hablar del manejo del dinero. Porque de niños, la mayoría no le hablaron de eso, ¿verdad? Que levante la mano quienes cuando fueron niñas y niños, yo hace mucho, ustedes hace poco, le hablaron del manejo del dinero alguien del entorno familiar, su papá, su mamá, una tía, una abuela, un abuelo, que levante la mano. Levante la mano sin pena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Andamos como en el 15% del auditorio. En Monterrey, cuando hago esta pregunta, levanta la mano la mitad. Tienen fama de codos, ¿verdad? Yo creo que son ordenados y saben manejar sus finanzas. Y yo no soy de Monterrey, soy de Tabasco. En Tabasco la proporción sería igual que aquí. ¿Por qué es importante el dato? Bueno, regreso a la encuesta. ¿Por qué es importante el dato? Porque está demostrado en la encuesta que a las niñas y niños que se les habla del manejo del dinero, si alguno de ustedes piensa tener hijos o hijas, es importante que lo haga. Hay evidencia estadística que demuestra que eso le cambia la vida a las niñas y niños cuando son adultos. Pero no se preocupen, todos tenemos posibilidad de salvación aunque no les hayan hablado.
pero aumenta la posibilidad de que te vaya mejor si te hablan de niño. Eso es toda la diferencia. No es el fin del mundo. Esos son los datos de la encuesta. No voy a ir a más. ¿Qué dice la encuesta? No viene ahí, pero se los voy a comentar. Cuando a los adultos, las encuestas se la hizo el INEGI a 20,000 adultos, y a los adultos que les hablaron de niña o de niños del tema, el 23% tiene buena salud financiera, a diferencia de los que nunca le hablaron del tema, el 8%. Sí hay un factor de mejora muy fuerte cuando se les habla del tema a las niñas y niños. Y aquí hay un tema muy fuerte con las niñas, con las mujeres. El buen manejo del dinero las va a hacer libres. Nunca se les olvide. Una mujer que maneja bien su dinero tiene libertad financiera, y si tiene libertad financiera puede tener libertad personal, y eso la empodera, la libera, la hace dueña de sí misma y de su destino. Luego entonces, el manejar las finanzas personales no es nada más un asunto de dinero, para las mujeres. Es un asunto que tiene que ver con su proyecto de vida y su libertad personal. Es mucho más profundo que eso. No es un asunto de numeritos, ni de cuentas bancarias, ni de seguros. Es un asunto que tiene que ver, que puede ser un elemento clave para prevenir una relación tóxica, personal o laboral. No lo habían visto así, pero así es. Se midió la salud financiera. Aquí voy a contradecir a los papás, ¿No hay papás? Sí, sí hay. Bueno, ni modo. ¿Qué dicen en tu casa? Tienes que ganar mucho dinero. Tienes que estudiar. Tienes que buscar un buen trabajo. Tienes que trabajar mucho. Tienes que tener buenas calificaciones. Tienes que tener buena relación con tu jefe y una red de relaciones sociales. ¿Saben qué? Es insuficiente eso. Sí ayuda muchísimo. Es fundamental, pero eso no es garantía de que te vaya a ir bien económicamente. ¿Por qué? Porque si no aprendes a manejar tu dinero, ganes lo que ganes 10,000, ganes 50,000 o 100,000, lo más probable es que no te vaya bien. Esa es la población que tiene salud financiera alta y medio alta, es el 49%. ¿Qué es lo que ha pasado o se ha descubierto en los últimos años? Platicaba con la doctora el otro día. Que cuando empezó todo este tema de las finanzas personales, todos pensábamos que era un asunto de números, de finanzas, de los que estudian contabilidad, administración, finanzas, economía. ¿Y saben qué? Nos hemos dado con la sorpresa que es un asunto que tiene que ver más con la psicología que con los números. Dime cómo gastas y te diré quién eres. Dime qué compras afuera, en las plazas, y te diré de qué careces interiormente. Por cierto, en las plazas comerciales no venden nada que genere satisfacción y tranquilidad al alma. Venden objetos comerciales y servicios, nada más. Pero eso no cura tu ansiedad, tu angustia, ni tu depresión. ¿Por qué hablo de esto? Porque a lo que hemos avanzado es que existen malos y buenos hábitos de consumo, de compra, que te llevan a tener un buen manejo o un mal manejo de tu dinero. No voy a entrar en más detalles. Los malos hábitos son esos que están ahí. Utilizar la tarjeta de crédito como si fuera dinero adicional, retrasarte los pagos,
pagar solamente el pago mínimo de la tarjeta. ¿Quiénes de aquí, jóvenes, tienen tarjeta de crédito? Que levante la mano. Ok. ¿De quién? ¿De Nu? Que levante la mano. De Nu, que si es de Nu la tarjeta de crédito. ¿Y estás al día con la tarjeta de crédito? Ah, bueno. A ver, el crédito no es malo. Malo es no saberlo usar. Es como si la tarjeta de crédito es un medio, como puede ser un auto o una bicicleta. Si al auto te subes borracho, pues te va a ir muy mal. No lo sabes usar. Si lo usas bien, te va a trasladar y te va a resolver un problema. Es un medio. Te va a ayudar. Los buenos hábitos, realizar un registro. Hay que tener claro en cuánto ganas y cómo gastas, sobre todo cómo gastas. Hace rato a los reporteros les decía que básicamente lo importante cuando gastas es diferenciar entre necesidad y deseo. ¿Cuál es la diferencia entre necesidad y deseo? Que la necesidad es impostergable. No se puede posponer la comida, el pago de la renta, de la luz, transporte, la salud. No se puede posponer la comida de hoy para mañana. Los deseos sí se pueden posponer y los puedes hasta programar. Pero el problema de los deseos es que ahí entra el impulso. Por eso cada día nos estamos acercando en el tema de la alfabetización financiera a un tema psicológico. Es importantísimo el auxilio de la ciencia y de la psicología en el tema. Es importante que los empresarios tomen nota de esto, porque si la encuesta dice que la mitad de los mexicanos viven con estrés financiero, que es la patología de la salud financiera, significa que si un empresario tiene 50 trabajadores, 25 están en el mismo tema. Y eso está afectando la productividad y la rentabilidad de esa pequeña empresa de 50 empleados. Y el patrón está tranquilo porque dice, están los 50, están trabajando, sí, están ahí, pero no están ahí, están pensando en lo que ven. La persona está sufriendo, está en un estado de angustia. Y una persona que está sufriendo y está en un estado de angustia no rinde lo que debiera. Y además hay un componente de sufrimiento humano muy fuerte, que lo va a hacer que llegue tarde, que se enferme de cosas, que haga patología, su estrés y ansiedad lo haga patología, se ausente, tenga incapacidades. Y también puede pasar que empiece a tener malas ideas. También. Ahí está el dato, dije 23, pero es 21. La influencia de las finanzas durante la niñez. Es muy importante llevar un presupuesto y es muy importante apartar algún tipo de dinero de lo que se ingresa. La mayoría de los que están aquí, dígame quién tiene cuenta bancaria, que levante la mano. Una cuenta bancaria, de cualquier tipo. Mi recomendación, jóvenes, es cuando empiecen a tener un ingreso, que aparten por lo menos el 5% de lo que ganen. Y ahí le van subiendo poco a poco. ¿De dónde sale el 5%? Pues es bien fácil, del café de Starbucks. Del cigarro, de la golosina. ¿De ahí va a salir? Vas apartando, reservando con una meta. Guardar dinero sin meta y sin idea alguna es codicia y es también una enfermedad. Es el avaro, ¿no? Acumula. Algunos acumulan cosas, otros acumulan dinero.
El reservar, apartar, guardar, ahorrar tiene que tener alguna finalidad, por modesta que sea, y a un plazo razonable para alguien joven. No pueden estar pensando en un tema de dentro de 5 años o dentro del retiro, no. Tienen que pensar en algo que se pueda hacer real dentro de 3 meses o 6 meses o 4. Puede ser un celular, comprar un celular, o ir a un concierto, no sé, o comprarse un par de tenis, es cualquiera de esas 3 cosas o cualquier otra cosa. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si ustedes van adquiriendo el hábito de apartar, reservar para una meta, un sueño, una aspiración a corto plazo, mediano plazo, van a ganar 2 cosas. La primera es el objeto que quieren comprar. Y la segunda es algo más valioso que ese objeto, que ese par de tenis. Van a generar hábitos de no gastar todo compulsivamente. Entonces, ese es el estrés financiero, es la contraparte de la salud, es la patología. El estrés financiero prácticamente es alto en el 37% de la población y moderado en 35%. Esos son los datos. Y después por edades. El porcentaje de estrés financiero se refleja más alto entre los 30 y 64 años. Este es muy importante y yo quisiera que pusieran atención en este. Este es el estrés financiero por rango de ingresos. Viene de la Encuesta Nacional de Salud Financiera. Busquen en SAFI 2023 en ChatGPT o en los buscadores o en lo que quieran. En SAFI 2023. Ahí viene toda la información. Viene muy sencilla, es información pública. Dice, les pediría que pongan atención en la franja roja. La franja roja habla del nivel más alto de estrés. Personas que ganan hasta 8,000 pesos, un salario mínimo, el 41% de la población tiene estrés financiero. Eso es una causal económica. Es un tema económico. No les da el dinero, pues, no les alcanza. El segundo rango en las barritas rojas, de 8,000 hasta 16,000 pesos, baja el porcentaje de población que vive en estrés. Tienen mejor ingreso, tienen menos estrés. La economía sigue ganando. Es una causa económica. Mexicanos que ganan de 8 hasta 16,000 pesos, sigue bajando. Solamente el 29% vive con estrés. Ya hay una gran diferencia aquí, de 41 a 29. Bajó 12 puntos, ¿no? Hasta ahí el tema es económico. Hasta ahí los que le dicen que entre más ganen, mejor les va a ir, tienen razón. ¿Qué es lo que le dicen sus papás, no? O es lo que dice el sentido común, o es lo que te dice el entorno. Pero sigamos viendo y vamos a ver que eso deja de empezar a dejar de ser cierto. Mexicanas, mexicanos que ganan de 24 hasta 40,000 pesos. Se supone que la barra roja debería de reducirse. Ya no se reduce. Al contrario, empieza a subir. Mexicanas, mexicanos que ganan 40,000 pesos netos o más. 40,000 pesos es una fortuna para la gran mayoría de los mexicanos. Esos mexicanos ganan más de 40,000 pesos al mes, netos, libres de impuestos. ¿Y qué creen? La barra roja vuelve a subir. ¿Por qué? Por 2 razones. Una espiral de consumo exacerbado y por un tema conductual. Vivir más allá de tus posibilidades y querer cubrir lo que te falta dentro con lo que se ofrece afuera.
Por eso es un tema conductual de la psicología. Necesitamos apoyo. Y necesitamos tal vez retorno a raíces y orígenes profundos religiosos también, aprovechando el lugar donde estamos. Es todo un tema. Por eso es tan importante la encuesta. La encuesta lo que demuestra estadísticamente que lo que sospechábamos es cierto. Muchas veces, muchas personas a mayor nivel de ingresos más se enredan, más se endeudan y peor les va. Pero esto ahora lo demuestra. El nivel educativo, igual las barras rojas. El nivel educativo se suponía que era fundamental y que la persona a mayor nivel educativo tenía menor estrés. Siempre ha habido quienes dicen que eso no es así necesariamente y vemos que el nivel de estrés de las personas sin escolaridad es muy similar a las personas que tienen educación superior. Que sí ayuda tener educación, pero no es un factor, sí es un factor importante, pero no es un factor determinante. No sé si me explico la diferencia. Sí es muy bueno y puede jugar mucho a tu favor, pero si no lo sabes manejar, se diluye esa ventaja. Eso es lo todo. Lo importante es tener la ventaja y utilizarla. Simplemente, pues ya hasta aquí quiero llegar. Ahí les dejo las principales causas que generan estrés financiero. Están de lo verde a lo rojo. Les voy a dejar aquí la presentación. Y más que nada, me gustaría escuchar a ustedes si tienen alguna pregunta, duda sobre esto o cualquier otra cosa que manejemos nosotros, ¿no? Se vale preguntar de todo, hasta de buró de crédito y criptomonedas y lo que ustedes quieran, siempre y cuando sean temas que manejamos nosotros dentro del sistema financiero. Y por supuesto, el tema principal es esto. Pero, lo que ustedes, me gustaría escucharlos, ¿qué dudas les generó? ¿Qué inquietudes o en qué no están de acuerdo? ¿O de qué sí están de acuerdo? Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención, yo no sé si hay un estudio o no, lo desconozco, la relación que hay entre el manejo del dinero y la religión a la que perteneces. Ahora lo digo porque, por ejemplo, en el pueblo judío, la tradición judía, los niños, o sea, en la crianza, en la educación que se da en la familia, se da mucha importancia al ahorro, al manejo del dinero, al trabajo, y tú ves que hay una correlación en ese mundo incluso con el éxito empresarial y en los negocios, ¿no? Entonces veo que hay como una relación, o sea, que el tema financiero, del uso del dinero, también puede tener un componente filosófico o incluso religioso fuerte, ¿no? Entonces yo no sé si hay algún estudio, alguna reflexión sobre esto, porque veo que en las sociedades donde hay como más superficialidad, vacío espiritual, la gente es como más derrochadora porque pone como su corazón y sus anhelos y sus deseos en el consumo, en lo material, y eso tiene pues sus consecuencias catastróficas también, ¿no? Sí, eso es una muy buena pregunta, ¿no? El primero que toma el tema es Max Weber, ¿no? Con el tema de la ética protestante, ¿no? O sea, sí, el manejo del dinero tiene un reflejo de la cultura de la población en determinadas zonas. Es una pregunta interesante si la religión
tiene un impacto en el comportamiento de salud o bienestar financiero de las mexicanas y mexicanos? No tengo esa respuesta porque la encuesta lo que hace es medir salud y estrés y viene por género, por edades, por entidad federativa, por nivel de ingresos y nivel educativo. Hasta ahí llega la encuesta. No tenemos el dato de religioso, pero sí en lo que se llama, para los anglosajones, para que me entiendan, para los gringos, pues, ingleses, canadienses, el ahorro es una virtud. Se ve así. Para nosotros los latinos, el ahorro es un sacrificio. Pero no es que estemos mal nosotros, ni ellos estén bien. Simple y sencillamente nuestra cultura es diferente. El mexicano, las mexicanas no ahorran, pero lo que estadísticamente hemos demostrado es que las mexicanas y mexicanos lo hacen de otra manera. De hecho, la encuesta dice que la mitad de las mexicanas y mexicanos sí apartan, reservan, guardan, ahorran, pues, pero le llaman de otra manera, lo hacen de otra forma y para otros fines. Mientras el gringo lo hace para emprender un negocio, o el norteño, acá en el sur lo hacemos por si hay una emergencia, por si se enferma la mamá, o por si hay que celebrar una fiesta de 15 años. Pero eso es apartar, reservar, ahorrar. Los fines son distintos, la cultura sí influye. Otra pregunta. Gracias. En la misma línea de la cuestión cultural y religiosa, creo que la ética protestante se fue por dos puntos. Uno, la austeridad y el trabajo como una forma de expiar el pecado original. Y eso hizo que muchos pueblos avanzaran, sobre todo los anglosajones. Me llama mucho la atención, después de haber estudiado en Estados Unidos, que allá, desde muy chicos, empiezan a darles materias de finanzas personales. Yo en lo personal llevé finanzas personales, aunque todo lo que aprendí no sirvió para nada porque son otras cuestiones muy diferentes, hipotecas, etcétera, que funcionan para el pueblo anglosajón. Sí, por eso los anglosajones dicen, cuestión cultural, time is money. Time is money, el tiempo es dinero y desde chicos los educan en esa perspectiva. Aquí la cuestión es esta. Nuestros programas de estudio en todo, vamos, en la cultura latina, no están muy fuertes en esto de las finanzas personales y creo que es una debilidad muy fuerte, ¿no? Muy fuerte desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, temas tan importantes como la aversión al riesgo. Por eso decimos que los anglosajones son fríos, calculadores, porque siempre están viendo la aversión al riesgo. Y eso tiene que ver con el emprendedurismo en nuestra cultura. Por eso hemos hecho estudios cross-cultural entre emprendedores de México y emprendedores de Estados Unidos y vemos cómo ellos sí toman la aversión al riesgo con lo que llaman riesgos calculados. Y nosotros no. Nosotros, los latinos, y de esto tenemos hallazgos bien importantes, ¿no? Los latinos, pues los mexicanos, concretamente una muestra en el sur de Jalisco de emprendedores contra una muestra de Pittsburgh University y de Austin, Texas, demostró que ellos están más con aversión al riesgo, reducen su curva hasta un 50%, cuando el mexicano, el mismo folclore lo dice. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores y otra vez a brindar con extraños y a orar por los mismos horrores, ¿no? O sea, hasta el folclore lo dice muy claramente, nos señala que nuestro estilo de vida no es tan calculador, tan reducción de la aversión al riesgo, sino que al contrario. Entonces, finalmente, lo que es importante es que haya educación
desde el nivel primaria hasta los niveles de posgrado en México y no lo hay. No lo hay. Nosotros hacemos estudios en la Universidad de Guadalajara, en la Autónoma de Sinaloa, programas de maestría, de licenciatura en finanzas, etcétera. Nada de finanzas personales. Gracias. Pero también hay un tema, con los gringos y en menor medida con los ingleses. Los gringos están hasta el cepillo de deudas. El grado de estrés financiero de los norteamericanos es igualito al nuestro, Aguas, O sea, muy emprendedores, muy listos, muy truchas, muy manejo del riesgo, pero están hasta acá de deudas. ¿Por qué? Porque están en una espiral de consumo. Y porque tienen un tema conductual como los mexicanos, como los chinos, o como un colombiano, o como un francés. La novedad del tema es lo conductual. Ese es el giro. Ahí está el giro. Ahí está la diferencia. Los norteamericanos están igual de endeudados y con estrés financiero que un mexicano o una mexicana. Es lo mismo. Porque el gringo que no tiene tarjeta de crédito no existe. Eso no sé si lo sabían. Allá casi que una vez que tienes la mayoría de edad, va la tarjeta. Y si no tienes tarjeta de crédito, estás muerto, no existe. Eso es peor que perder el INE, pues, para que me entiendan. Es como si perdieras el INE. No existes en México si no tienes el INE. Sirve para todo. A ver, ¿qué otra pregunta tienen? Ahorita les digo lo de educación básica. A ver. Tú, a ver. Bueno, tengo una duda sobre el tema sobre el estrés financiero. Se ve una estadística, una forma de cómo debe repartir la administración de dinero. Y si esa forma estadística sirve para todas las clases sociales, tanto clase pobre, clase media, clase alta. Si hay una estadística que me ayude a cómo administrar el dinero y si esa misma estadística sirve para las clases sociales. Bueno, no, más que estadística, lo que queremos es que se tome conciencia de que existe un tema, que existe un problema, y que si no lo tienen ustedes ahorita todavía, porque no tienen todavía una vida activa, financiera, desde el punto de vista personal, si no toman en cuenta estos factores, esta temática, les vaticino que en 10 años a lo mejor tienen muy buen empleo, a lo mejor tienen el título de licenciatura y maestría, pero pueden estar severamente sobreendeudados y pueden tener problemas personales y familiares. Miren, mucha gente no lo dice, pero hay parejas que se divorcian por esto. O sea, esto es una causal de divorcio, pero no viene en la ley, no viene en el Código Civil de Veracruz. En el Código Civil de Veracruz no viene que te divorcias por tener un enredo en las finanzas familiares o personales. Pero mucha gente se divorcia por eso. Las relaciones truenan por eso. Hay gente que en el trabajo es mirado como un apestado porque le vive prestando a todo el mundo. ¿Sí o no? Se convierte en una carga para sus compañeros trabajadores y para el patrón. Y acaba el patrón tomando la determinación, aunque es un buen trabajador, de decirle adiós. Porque le genera ruido allá adentro. Entonces, lo primero que les recomiendo es tomen conciencia de esto. Y lo segundo, lleven un pequeño registro en una hoja de papel o de Excel o en el celular. Hay aplicaciones que tienen eso, donde llevas tus registros de ingresos y gastos. Hay aplicaciones gratuitas. Así como hay aplicaciones de salud física que te dicen que te llevan el registro de cuánto caminaste, cuánto corriste, cuántas calorías. ¿Sí las conocen esas aplicaciones? Son una maravilla de salud física. Así hay aplicaciones que te van diciendo ingresos y vas registrando tus gastos y los vas llevando. ¿Por qué es importante eso? Porque hace que lo que escribes o registras o ves, aunque sea con un clip, con
o con los dedos en el celular, lo que ves, lo que registras, te haces consciente. Y al hacerte consciente, empiezas a darte cuenta de que estás excediéndote en ciertas cosas. Vuelvo a lo mismo. Necesidad es una cosa, deseo es otra y sueño es otra. El sueño, a diferencia de la necesidad y el deseo, siempre te va a llevar más tiempo y más recursos y esfuerzo y dinero para conseguirlo. Y por eso lo tienes que ir apartando de un 5 a un 10% de manera constante a largo plazo. Entonces es necesidad, 50-60% de tus gastos deben estar ahí. Deseos, un 20, un 30, un 40% de tus gastos deben estar ahí. Si un deseo es comprar algo, un reventón, irse a un antro, eso es un deseo. Un concierto. Y el sueño, pues es algo más de 2 años, 3 años. Me quiero ir a estudiar a Europa. Ok, está bien, ese es un sueño. Eso no lo vas a resolver en 2 meses, ¿no? Eso tienes que construirlo más, como un poquito más de tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, de forma virtual, la usuaria Alicia Flores nos hace llegar la siguiente pregunta. Menciona, existe un tercer sector también conocido como economía social y solidaria que la misma Conducef considera dentro del temario de su diplomado de educación financiera. ¿Existe algún instrumento que mida los instrumentos financieros que se generan en este tercer sector dentro de la INSABI o la ENIF o alguna otra encuesta? También pregunta si se considera dentro del ahorro o instrumentos informales. Y también hace una tercera pregunta de que, en su opinión, ¿qué futuro tienen los instrumentos financieros del tercer sector como cooperativas de ahorro y préstamo frente a la banca comercial? Bueno, así muy rápidamente para que te entiendan todos la pregunta. El sector social en el tema financiero son las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Son las cajas, pues, y aquí en Veracruz sí existen. Existen en Veracruz, en la zona centro del país, el Bajío, y el occidente. Su origen en México básicamente es religioso. Fueron grupos, congregaciones religiosas que crearon las cajas de ahorro, como fue producto de la pastoral solidaria para generar mejores condiciones de vida de la población. Esas son las cajas de ahorro. El problema de las cajas de ahorro es que traen alrededor más de 30,000 millones de pesos de activos, no es cosa menor. Traen más de 10 millones de clientes, atienden a un sector de población que no es atendida por los bancos o por las grandes instituciones que están solamente en los grandes centros urbanos, y sí responden y resuelven una necesidad. A la pregunta específica, los datos que hay sobre ese sector social de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o cajas, como les conocen, están en la encuesta nacional de inclusión financiera. Y nosotros en Conducef tenemos información básicamente de comparativos de bancos, aseguradoras, afores, de diferentes servicios para que los consumidores, o sea, los clientes, ustedes, las ciudadanas, los ciudadanos, elijan entre un producto u otro o simulen, son simuladores para hacer algún tipo de operaciones de un crédito o algo. O sea, ese sector prácticamente no tenemos información, pues ese sería el dato. A ver, ¿más preguntas? Bueno, buenas tardes. Quisiera saber si ustedes como Conducef tienen programas sociales que eduquen financieramente a las personas que están recibiendo, por ejemplo, alguna beca gubernamental. Sí, mira, lo que se tiene, la educación financiera, lo que originalmente nace con esto y lo sigue teniendo y lo sigue ofreciendo. Esta es la oferta educativa que está disponible en Internet. Está abierta no a un programa social, sino es
público en general, todo aquel que esté interesado sin importar la edad. Les recomiendo los dos primeros. ¿Por qué? Porque son muy breves. Se pueden inscribir cuando quieran y cuando tengan tiempo. Se pueden tomar desde el celular. Educación financiera para todos. 8 horas. Se da constancia. Proyecto Minerva, que es educación financiera para mujeres, es todavía más breve. Son 5 horas, 5 pequeños módulos. Ese se lo recomiendo a las mujeres. Lo único que se requiere para estos dos es saber leer y escribir y las 4 operaciones básicas. Cualquier persona desde secundaria lo puede hacer. Y está hecho de una manera muy sencilla, pues, para que la gente se empiece a acercar al tema. Estos son los dos recomendables, porque los otros ya requieren de un mayor grado de tiempo, ¿no? El diplomado de educación financiera y el diplomado de seguros, la Universidad Cristóbal Colón nos ha apoyado impulsando y promoviendo a tomar estos cursos. Aquí básicamente los que nos apoyan mucho son las universidades, las instituciones de educación superior del país, públicas y privadas. Entonces, la oferta que tenemos en línea gratuita y por internet. Es importante esto, pero esto no te da la llave. A ver, por muchos tutoriales que ustedes tomen de maratones y de correr, si no se ponen a caminar y hacerlo, no va a pasar nada, ¿eh? Les puedo traer al mejor maratonista del mundo, a que les dé un curso, un diplomado, pero si ustedes no se ponen a caminar por el malecón para empezar, no va a pasar nada, ¿eh? Aunque les traiga el mejor maratonista del mundo a platicarles aquí, las técnicas de cómo hacerle, de cómo moverse y todo. ¿Y qué? ¿Quién vio la Serie Mundial? Pues aunque les traiga yo a Yamamoto a enseñar a pichar, si no se ponen a hacerlo, no van a tirar nada, ¿eh? Aunque les traiga a Yamamoto aquí 2 horas a darles un curso. Y ninguno le entendería porque habla en japonés, ¿no? Pero a ver, ¿quién más tiene otra pregunta? Viendo que con esta conferencia nos está dando o nos está mostrando la enfermedad en sí, poniéndonos en el peor de los casos, un ejemplo, una persona que tenga familia, hijos, esté con el salario mínimo y para cubrir sus gastos básicos tenga que pedir prestado, ¿por dónde empezaría su salud financiera? Esa es una muy buena pregunta. Acuérdate que las dos principales causas de este tema son económicas. Y tú estás manejando la segunda causa, ingresos insuficientes. Me estás poniendo en el ejemplo a alguien que tiene el salario mínimo, 8,400 pesos, tiene esposa y tiene hijos, vamos a suponer que tenga 2, y vive en la zona conurbada, en el puerto, en Veracruz o en la zona conurbada. Su problema no es conductual, su problema es económico. ¿Sí me explico? O sea, son 3 causas. Tú estás citando la segunda, ingresos insuficientes. Tiene que buscar la manera de obtener ingresos adicionales, pero yo le haría una recomendación. Tiene que hablar del tema con su esposa y con los hijos, y que todos tomen conciencia y hagan una planificación de lo que está pasando. Si tú no haces consciente a tu pareja, a tus hijos, de que el ingreso que tienes, 8,400 pesos, en esta ciudad no te alcanza para vivir bien, desde ahí ya estás mal. Tienes que hacer consciente del tema. Es como si tienes una enfermedad y no la hablas con tu familia. Tienes un problema, eso no es una enfermedad. Tienes un problema y lo tienes que compartir y hacer conscientes a todos para entre todos buscar alternativas. Pero es un problema, lo que tú planteas es la segunda causal de estrés financiero, ingresos insuficientes. Es una tragedia y es económica.
Y mi recomendación es qué hacer para empezar a atender el problema desde el punto de vista emocional. Desde el punto de vista económico, tienes que buscar más ingresos. Con la ayuda de todos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Desde su punto de vista, ¿qué características o prácticas debería de tener una aplicación financiera para que los jóvenes se puedan interesar en ella? Yo ahora me encuentro desarrollando un proyecto, la cual es una aplicación para los jóvenes de la universidad. Y me gustaría saber desde su punto de vista qué herramientas o puntos crea que sean los más importantes para que los jóvenes se sientan atraídos a ella, para poder llevar sus ingresos, sus gastos, poder establecer metas, ahorrar, y también una sección un poco sobre educación, como la oferta educativa que usted presenta. Mi recomendación es que se parezca lo más posible a las aplicaciones que hay de salud física y de hacer ejercicio. ¿Quiénes de los que están aquí tienen alguna aplicación de esas? Yo sí tengo para hacer ejercicio, que te mida los pasos y todo eso. ¿Quién tiene aquí de esas? Échenle un vistazo, y bueno, de los que tienen ya la saben, pero es vincular eso que es salud física a la salud financiera. Y es muy importante que la aplicación clarifique tus ingresos, pero sobre todo tus gastos, en esta clasificación de necesidad, deseo, sueño y porcentajes, ¿no? Que los porcentajes no son fijos, es como darte una idea. Es importante también dar estímulos, como dice la economía conductual, behavioral economics, empujones, ¿no? Que lo hacen estas aplicaciones. Estas aplicaciones te mandan estrellitas, reconocimientos, premios cuando alcanzas. Te dicen, tienes como meta caminar 10,000 pasos. Y ese día caminaste 12,000 y te mandan un reconocimiento cibernético, ¿no? O si llevas 5 días seguidos, te mandan esos son empujones, es economía conductual. O sea, esas serían como mis dos recomendaciones así de origen. Sería cuestión de pensarle más, pero es importante que la gente, que en estas aplicaciones se le reconozca el esfuerzo, no tan solo dar guías y tips, sino reconocer el esfuerzo. Y es importante utilizar un lenguaje que conecte con la gente. En la medida que se utiliza un lenguaje demasiado técnico, la gente se aburre y se sale, ¿no? No trates de meterles el tema del interés compuesto a las primeras de cambio, porque la gente no jala. Primero tienen que entender que no deben gastar todo, después que tienen que entender que deben de apartar, después tienen que entender que tienen que tener ese apartado reserva en un lugar seguro, y después van a descubrir que al tener apartado ahí 5,000 pesos, van a descubrir que necesitan generar, que por qué no les pagan intereses, y en ese momento la persona deja de ser ahorrador y se convierte en un inversor. Entonces, ese es otro tip. Vas estableciendo grados o niveles como escalones, como escalas, ¿no? Nivel sencillo, Master, Plus, y eso también estimula. Muchas gracias, licenciado Óscar Rosado Jiménez, por su valiosa contribución a este congreso.